Gracias. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 39. Con los hermanos que estamos estudiando los jueves, tratamos unas cosas acerca de este pasaje y quisiera meditar en algunas más. Juan 5:39 dice así la palabra del Señor. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra confianza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Que el Señor nos bendiga por medio de la lectura de su palabra. Vamos ahora. Dios de la gloria, gracias damos. Rendimos a ti el honor, el tributo. Damos a ti gloria, potencia, porque el cordero que fue inmolado es digno de tomarla, porque aquel que está en el trono es digno también del poder y la gloria, porque habiendo sido nosotros receptáculos de toda tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu bondad. No podemos sino elevar nuestros corazones a ti en humildad, en alabanza, Señor, en gratitud, reconociendo que nunca nuestra mano hubiese podido obrar en favor nuestro tan grandes cosas, y más aún que todo el bien que hemos recibido es manifestación plena de tu gracia, porque no merecíamos nada de esto. Al contrario, tu ira estaba sobre nosotros, tu justo juicio, Señor, demandaba la condenación del culpable, pero quisiste tú quebrantar a tu propio Hijo para dar perdón a quienes verdaderamente te habían ofendido. Qué grande amor, Señor. Queremos rendirnos a ti, queremos ser sencillos a tu voz, queremos ser instruidos por ti, oh Dios. Queremos que esta tu palabra hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, para que seamos llevados más cerca de Cristo, para que tu pueblo sea edificado, sea consolado, redarguido, lo que sea que cada uno necesite, que almas sean salvas, Señor, pero sobre todas las cosas, que tu nombre sea puesto muy en alto, que la persona de Cristo sea enaltecida, que su gloria pueda ser presentada, Señor, y que viéndole nuestros corazones sean atraídos a Él. Queremos, Padre, que tu Espíritu nos guíe, porque es tu palabra, no nuestra, y que seas tú usándola, Señor, por medio de tu Espíritu Santo para el bien de tu pueblo. Nos encomendamos a ti, en el nombre amado y precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordamos un poco lo que estuvimos observando aquí en Juan. Ahora está presentando ante los judíos que su testimonio es verdadero, no solo porque viene de él, no solo porque él sabe de dónde viene, sino porque hay cosas que atestiguan la veracidad de su testimonio. En el pueblo judío, la escritura incluso nos deja registrado que en un juicio, digamos, la condenación de alguien era válida si había dos o tres testigos que confirmaran. Cuando se hacían negocios se requerían dos o tres testigos. Para
muchos efectos importantes en la vida del pueblo, los testigos ratificaban la validez de cualquier asunto. Entonces el Señor les viene presentando, Él da testimonio acerca de sí mismo, pero dice, bueno, de pronto ustedes no lo reciben porque soy yo quien habla de mí mismo. Pero el Señor luego presenta a Juan y dice, bueno, vino Juan y ustedes mismos fueron a preguntarle quién era y Juan confesó acerca de quién era yo. Juan dio testimonio de mí. Pero aparte de eso tienen también las obras que hago, las obras que el Padre me dio para hacer. Ellas testifican que yo vengo de parte del Padre. Eso fue lo que dijo Nicodemo cuando se acercó al Señor de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Entonces era notorio para el pueblo judío que este Jesús era distinto, no era un hombre que se hizo a sí mismo para tomar gloria de su propia mano, sino que había testimonios que ratificaban que éste venía del Padre. Luego dice el Señor, el Padre mismo ha dado testimonio de mí. Nosotros podríamos mirar el registro de su bautismo cuando los cielos se abren y hay una voz de los cielos que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A la verdad, muchos oyeron el ruido, pero no entendieron la voz, pero para Juan el Bautista fue parte del testimonio que Dios le había dado, de la señal que él había de recibir para confirmar que este era el Cristo cuando el Espíritu Santo viniese sobre él. Y Juan claramente escuchó la voz y entendió su mensaje. En el monte de la transfiguración encontramos también a los discípulos casi como quedándose dormidos, pero me encanta la frase que está ahí en la Biblia, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. Y cuando la nube les arropa, escuchan una voz que dice, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces el Padre mismo ha dado testimonio de su Hijo. Entonces ya no es solo su testimonio, sino que está el testimonio de Juan, está el testimonio de sus propias obras, está el testimonio del Padre, y adicionalmente, aquí en el versículo 39, entonces, ya para seguir de aquí en adelante, el Señor introduce un testigo más y es la escritura misma. Ahora, el Señor lo presenta de una manera interesante porque a diferencia como podemos leer en la Reina Valera donde dice escudriñar, puede traducirse así o puede traducirse examináis como acabamos de leer. Sin embargo, el sentido más propio en su lectura sería leerlo diciendo, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Un último testigo, o bueno, no último, porque luego en Hechos 1 el Señor diría que entonces estos discípulos y en consecuencia los que creerían en Él, los que creen en Él, son testigos adicionales de quién es Cristo, entre ellos nosotros hoy. Pero el tema es que el Señor aquí introduce las escrituras y dice, las escrituras mismas, dice al final, son las que dan testimonio de mí. Las escrituras mismas dan testimonio de mí. Y de aquí en adelante donde, como les decía, quisiera que pensáramos en, por decirlo de alguna manera, en el creyente y su relación con la palabra de Dios. Y sí, en el provecho más que todo, en el provecho que el creyente recibe, en cómo el creyente puede atender, bueno, no encajar, pero digamos, estar en la misma tónica con el mensaje de la Escritura. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el Señor les dice aquí a los fariseos, miren, ustedes van a la Escritura y se ocupan de ella porque creen que sus mismas palabras son la vida eterna, o tienen la vida eterna. Pero irónicamente no se dan cuenta que las palabras de la Escritura apuntan a Cristo y aquí estoy yo delante de ustedes y no me quieren recibir para que tengan vida eterna. Entonces, lamentablemente, estar familiarizado con la Escritura y con su contenido no necesariamente significa que estamos captando su mensaje. No necesariamente significa que estamos viviendo en el provecho que su mensaje quiere otorgar. Y es algo que es supremamente claro en el mundo de hoy. Hasta los no creyentes conocen mucha escritura. Hasta los no creyentes uno lo escucha mencionando versículos y hablando de la bendición de Dios y de un montón de cosas que no pueden disfrutar
Porque para que sea cierto, bueno, algunas cosas, como decía nuestro hermano ahorita en la cena, el sol sale sobre justos e injustos. Entonces, la misericordia de Dios está presente para todos. Pero en términos muy específicos de bendiciones que reclaman, no pueden ser parte de sus vidas si no tienen una relación con Cristo. No pueden ser parte de sus vidas si no conocen a Cristo. Y lo triste es, o donde quiero que el Señor nos lleve a reflexionar, el Señor nos ayude a reflexionar en esta noche, esta mañana, perdón, es el hecho de, hermanos, estar recibiendo el verdadero provecho de las Escrituras. Porque podemos caer en una situación similar a la de los fariseos, de tener mucho conocimiento intelectual de la Escritura y seguir siendo niños, seguir siendo inmaduros, seguir teniendo necesidad de leche y no de vianda porque nos hemos hecho tardos para oír. Porque es lo que estamos leyendo aquí que pasó con los fariseos. Tenían una devoción profunda hacia las Escrituras, pero las Escrituras no estaban produciendo. ¿Cuál era ese provecho? El Señor dice que tengan vida. En el versículo 34, hacia atrás, unos versículos, dice para que seáis salvos. Pero estaban siendo salvos los líderes religiosos, lamentablemente no. Antes su corazón se mostraba más duro cada día. Tanto que en el momento o en la hora de entregarle tácitamente a la muerte, dijeron cosas como no tenemos más rey que César. Pero mientras el Señor estuvo con vida, linaje de Abraham somos. Oh, pero en ese momento no tenemos más rey que César. En ese momento dijeron su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Cuánta dureza en su corazón. Entonces no debemos pensar que nosotros podemos ser ajenos a esa realidad. Por el contrario. Entonces quisiera pensar en algunas cosas que el texto nos muestra de por qué estos fariseos no estaban recibiendo el provecho de las Escrituras. ¿Qué cosas el Señor manifiesta que había en su corazón que estaban impidiendo que esa diligencia que ponían en el estudio académico de las Escrituras los dirigiera al verdadero mensaje de las Escrituras, que era Cristo a quien tenían delante y a quien rechazaban? Espero que eso esté grabado en nuestra mente. El orden que coloca el Señor. Las Escrituras hablan de mí, las cuales ustedes estudian, pero dice, ustedes no ven que ellas hablan de mí y en consecuencia no me reciben a mí. De hecho, el Señor, en versículos finales, el Señor es aún más enfático en declarar, en exponer la realidad del corazón de los fariseos, diciéndoles, porque si creyeses a Moisés, ¿ellos creían en Moisés? Claro que sí. Ellos tenían a Moisés como uno de sus próceres, de sus grandes nombres en la historia. Pero ¿qué le está diciendo el Señor? Miren, Moisés es una persona importante en medio de ustedes, pero ustedes no han recibido el mensaje de Moisés. Entonces, realmente ustedes no le creen a Moisés. Podría ser que nosotros hablemos de cosas de Dios y digamos que Dios es un personaje prominente en nosotros, pero si el mensaje de la Escritura no produce el provecho en nosotros, entonces no creemos a Dios. Realmente no, nuestra confianza no está en Él. Estará en el sistema, en la religiosidad, en la forma, en la costumbre, pero no en Él. Porque no se supone que si yo creo en Dios, sus palabras no me aprovechen. Es lo que el Señor le dice aquí a los fariseos. Si ustedes creen en Moisés, entonces deberían creer en mí, porque fue de mí quien escribió Moisés. Y como no creen en mí, entonces tampoco le creen a Moisés. No perviertan lo que Moisés quiere decir para tomar lo que quieren. Porque si no creen a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Versículo 47. Entonces vamos a mirar. Versículo 40. Versículo 40.
la primera cosa que queremos mostrar de por qué estos fariseos no estaban viviendo en el provecho de las Escrituras. El Señor les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Desconocían estos fariseos las Escrituras? Definitivamente no, ¿cierto? Al contrario, si había gente que conocía las Escrituras, eran ellos. Cuando los sabios del Oriente llegaron buscando al rey que había nacido, enseguida los académicos, sí, claro, en Belén de Judea, así está escrito, y tan, tan, tan. Miren, tremenda precisión con la que manejaban el conocimiento bíblico en cuanto al sentido intelectual. Los fariseos tenían las respuestas correctas, pero los sabios tenían el corazón correcto. Es por eso que estos siguieron su camino buscando al rey. ¿Y qué hicieron los otros? Se turbaron con Herodes. ¿Cómo así que tenemos otro rey? ¿De dónde vino? ¿Qué pasó aquí? Es lo que dice la escritura. Se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. En vez de alegrarse porque su Mesías por fin había llegado, porque, oye, había una posibilidad de que esta profecía de verdad se cumpliera a causa de lo que nos dicen estos sabios, ellos se turbaron. Mientras que los sabios fueron a buscar el lugar donde había nacido y se postraron ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la diferencia que tiene que haber igual en nuestro corazón. Pero entonces aquí, estos conocían profundamente las cosas en el término académico, en el término intelectual. Pero ¿qué es la primera cosa que el Señor desnuda en su corazón? No queréis. Me tomé un tiempo para enfatizar esta realidad de que ellos conocían, porque alguno podría decir, no quieren, ay, pero es que no les han explicado, porque es que no saben, es que no les han contado. No, tenían todas las herramientas en la mano, tenían todo lo que les conducía a Cristo. Pero ¿qué se dice de la actitud de su corazón? No querían, no querían. La primera cosa entonces que el Señor nos muestra aquí es el orgullo que había en el corazón de los fariseos. Entendiendo ellos la realidad, viendo ellos la verdad, no pudiendo contrarrestar, como pasó en el ministerio del Señor Jesucristo, no pudiendo contrarrestar ni el poder de sus palabras, ni el poder de sus obras, por eso querían matarle. Orgullosos, orgullosos de lo que sabían, pero no queriendo someter su conocimiento a la verdad que tenían enfrente. No querían. No querían. Para nosotros, ¿no? Ojalá no nos suceda que tenemos claro el mensaje de la Escritura, pero nuestra voluntad no se doblegue. Pero no queremos someter nuestro carácter, nuestro corazón a la realidad de las Escrituras. Siempre queremos salirnos con la nuestra. Siempre buscamos la manera de acomodar todo para al final hacer lo que yo quiero. Eso, dice la Escritura, es orgullo. Es orgullo. Y el orgullo entonces es uno de los impedimentos que vemos aquí para que el provecho de la palabra de Dios sea real en nosotros. Muchas veces, de manera general, aún en mi propia vida, y he escuchado una preocupación que yo considero genuina. La verdad no lo sé, pero yo considero que es genuino y dice, hermano, es que no sé por qué no crezco. Que yo quiero crecer, yo quiero echar para adelante en el Señor, digo en el Señor, ¿no? Espiritualmente. Yo quiero avanzar, yo quiero progresar. Pero pocas veces miramos cuán humildes somos delante de la presencia del Señor. Hermanos que conmigo no estudian, es que a mí no me enseñan, es que a mí no me visitan, es que el hermano predica mal, es que... Pero pocas veces nos detenemos a mirar hacia adentro y considerar que muy probablemente, no siempre, no estoy diciendo que sea siempre, pero puede suceder que nuestro corazón esté lleno de orgullo. Porque en lo que sí entendemos, porque en lo que sí conocemos, porque en lo que sí es claro,
no nos interesa someternos a la palabra del Señor. No nos interesa rendir nuestra voluntad a lo que Él dice, sino que como los fariseos, y como dice la Escritura en Timoteo, si mal no estoy, el apóstol Pablo, de aquellos que resisten a la verdad. En vez de someterse a la verdad, resisten a la verdad. Que no nos haya el Señor en una actitud semejante. El orgullo, necesitamos tener cuidado con el orgullo. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, dice el libro de Proverbios. La primera de ellas, los ojos altivos, el orgullo, el orgullo. La siguiente cosa podemos verla, hermanos, en el versículo 41. Gloria de hombres no recibo. Lo que el Señor, la parte importante de la razón de estos testigos que el Señor presenta es para declarar delante de los fariseos que todo este movimiento, como ellos lo veían, no había sido producto de su interés por ser famoso. No era parte de una estrategia suya por ganar adeptos y formar un movimiento revolucionario en contra de las tradiciones judías. Parte de estos testigos es para mostrar que lo que está sucediendo es por obra de Dios. De manera que él dice, gloria de hombres no recibo. ¿Qué gloria buscaba Cristo? ¿Cuál era la gloria que su corazón deseaba? La que el Padre le diese. Es lo que vemos más adelante en Juan, capítulo 17, en su oración. Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Y cómo fue glorificado por el Padre? En el Calvario y posteriormente en la resurrección. No fue con multitudes aplaudiéndole, demos un fuerte aplauso al Señor. Fue en el Calvario donde fue glorificado. Fue quebrantado, pero al tercer día fue levantado con poder de entre los muertos. Entonces dice, gloria de hombres no recibo. ¿Qué entonces está diciendo el Señor acerca de la razón por la cual no ven lo que la Escritura les muestra? Porque ellos están buscando la gloria de los hombres. Eso lo confirma el versículo 44 y dice, pues recibís gloria los unos de los otros. El versículo 44, la idea que quiere enfatizar es otra, pero ahí menciona lo mismo que declara aquí en el 41. Yo no recibo gloria de hombres, ustedes sí. La razón de ser, de su celo, de las que hacen, ha sido tan pervertido que ya no es conforme a lo que Dios deseaba para ustedes, sino que ahora es conforme a lo que ustedes buscan a través de ello, la gloria de los hombres. Y vemos también que los evangelios nos relatan eso en varios lugares, ¿cierto? Ellos aman hacer largas oraciones y hacer esto y hacer lo otro y que los vieran. No sea como los fariseos cuando ayunan, que entonces demudan su rostro y van por la calle con una cara de lamento porque, oh hermano, estoy ayunando, oh qué hermano tan espiritual. No sean así, les dicen, porque ellos están buscando que la gente les toque el hombro y les diga, oye, qué bien lo hace, qué chévere, eres el mejor, sigue adelante. La vanagloria, la vanagloria. Y este anhelo por la alabanza del hombre estaba haciendo entonces que no entendieran el mensaje de la Escritura. Miren, ¿cómo es que uno, teniendo una ley que no puede cumplir, que expone todos los días mi culpabilidad y mi incapacidad para agradar a Dios, podría elevar mi corazón? ¿Cómo es que si yo entiendo verdaderamente esta realidad, yo pueda sentarme y decir, bueno, ahora voy a hacer que la gente me alabe porque voy a ser mejor que los demás? Cuando realmente la ley de Dios está testificando día tras día que no puedo satisfacer a Dios en mis fuerzas, que no puedo alcanzar su gloria. Pero así de necio es nuestro corazón, que en vez de considerar el magnífico poder de Dios,
buscamos cosas para tomar alabanza, como los fariseos. ¿Cómo entonces podríamos recibir el provecho de las Escrituras? ¿Cómo entonces estas palabras que me apuntan a Cristo abrirían mi mente y mi corazón para contemplarle mejor? Si yo lo que estoy haciendo es usarlas para tomar gloria. Una gloria que no dura, que no perdura, que no sirve, que no tiene provecho, ¿cierto? Porque vemos también que el Señor dijo de los fariseos, bueno, ellos buscan que los alaben por esto, ya tienen su recompensa. No esperen más. La palmadita que le dieron en el hombro, bueno, que con eso tengan, porque es lo único que van a conseguir. ¿Cuántas veces la vida del creyente y de la iglesia está permeada por actitudes semejantes? Queremos ser alguien que digan cuán buenos somos, que oye, ese hermano, y vamos por ahí, ¿no? Poniendo la fachada para que la gente tenga cada vez mejor concepto de mí. Tampoco estoy diciendo que nos vamos a comportar de cualquier manera. Pero hermanos, cuán fácil es que nuestro corazón nos engañe tomando gloria de asuntos donde legítimamente nunca podríamos tomar gloria. Porque todo es del Señor y para el Señor y por el Señor. Necesitamos examinar nuestro corazón, tener cuidado en nuestro corazón, porque esto va a ser un tropiezo también para que las Escrituras hagan de nosotros y en nosotros lo que Dios quiere. Esto va a impedir que veamos con claridad la persona magnífica que el Señor nos está presentando. Y bueno, habría muchos ejemplos para colocar, pero vamos a continuar aquí. Entonces tenemos primero el orgullo y segundo la vanagloria. Tercero, versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. En el caso de los fariseos, el Señor declara firmemente, ustedes no tienen el amor de Dios. En ustedes no hay amor de Dios. Por ende, no pueden comprender el mensaje de Dios. Por ende, no pueden dirigirse hacia donde Dios quiere. Por ende, no pueden responder ante las palabras de la Escritura como Dios quisiera que fuera. Ustedes no tienen amor de Dios. Oye, pero ¿a quién se lo está diciendo si es que estos hacen sacrificios, tienen fiestas, tienen reuniones, promulgan los mandamientos de Dios? Miren el contraste que hay en estas palabras. Porque es que el Señor no se lo está diciendo a unos paganos que sacrifican a dioses extraños, que están en medio de orgías y de idolatrías y perdidos por allá, quién sabe qué. Está hablando con un pueblo que tiene un sinnúmero de costumbres valiosas que Dios mismo entregó y que celosamente las guarda. Sí, hubo periodos de tiempo en los cuales volvieron de eso un descontrol completo. Pero en términos generales, el desarrollo de su vida giraba alrededor de mantener estas costumbres. Es lo que les daba su identidad. Pero a eso Dios les dice, ustedes no tienen amor. Bueno, el Señor Jesucristo les dice, no tienen amor de Dios en sus corazones. Oh, entonces el amor no está medido por cuántas reuniones tenemos a la semana. El amor de Dios no está medido por cuántos formalismos cumple. La realidad del amor de Dios no se expresa en función de cuál es la mejor cara que pongo cuando aparecemos aquí en la pantallita. El amor de Dios tiene que ver con cómo la palabra de Dios obra en mi corazón. Es parte del asunto. De cómo permitimos o cuánto deseamos y permitimos que su palabra en nosotros fructifique para gloria de Dios. La parábola del sembrador, ¿no? Aquella semilla que cae en buena tierra produce fruto a 30, 60 y 100 por uno. Juan capítulo 15, la ilustración de la vid.
para que lleve fruto, para que lleve más fruto, para que lleve mucho fruto, para que su fruto permanezca, para que lleve un fruto abundante. Entonces, aunque podríamos expresarlo a través de cánticos, de la fidelidad a una reunión o qué sé yo, no es si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora, de pronto alguno dice, no, hermano, pero tenemos el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, así que pare de contar, estamos bien, qué bueno, siguiente punto. No, hermanos. ¿Cómo reaccionamos nosotros a la palabra de Dios? Va a mostrar verdaderamente cuánto amamos a Dios. Si nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios, no podemos decir que amamos a Dios. Bueno, sí podemos, ¿no? De nuestra boca salen palabras, pero no serán genuinas. Y nos gusta, bueno, he escuchado un par de veces, hermano, que usted no puede decir cuánto amo yo a Dios. Bueno, técnicamente yo no puedo decir cuánto piensa usted que eso es verdad. Pero cuando la Biblia dice, repito, si me ama, guarda mis mandamientos, la Biblia está diciendo que mi obediencia muestra cuánto amo al Señor. Entonces, si yo soy un desobediente, yo puedo cantar todos los himnos del amor de Dios que quiera, pero eso no es real. Necesito ser obediente al Señor. Y estos fariseos, teniendo al Cristo delante, ¿qué hicieron? Le rechazaron. Le rechazaron. En otra parte, el Señor, cuando les habla de Abraham, ustedes confían tanto en Abraham y todo, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, no quisieran matar. Miren, hermanos, el peligro de no estar estrechando la realidad de la verdad escritural con su efecto en nuestra vida. Hoy podemos estar confiando en un montón de verdades que serán verdades aquí o en cualquier lugar, pero que nuestra vida no refleja el valor de esa verdad. El primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente, por eso es que hay que estudiar las Escrituras, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Necesitamos, hermanos, volver al genuino amor al Señor, no a la noción romántica que a veces hay en nuestro corazón, toda novelesca y salida de Caracol Televisión, sino al verdadero, al genuino, al bíblico amor. La siguiente cosa, versículo 44. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aquí la realidad de que ellos están buscando gloria personal está inmersa, ¿cierto? Está ahí, la vemos con claridad. Pero el énfasis que el Señor quiere hacer está en lo que viene después. Es decir, el buscar la gloria de ustedes es un problema, pero el problema mayor es que no buscan la gloria de Dios. No les interesa buscar la gloria de Dios. No está dentro de sus planes, no es parte de su anhelo buscar la gloria de Dios. Ahora, uno podría no buscar su propia gloria y tampoco buscar la de Dios. Sí, es claro el asunto. Uno podría decir, no, hermano, yo a mí que no me alaben, no se preocupe, yo me siento al fondo, que no pase nada. Pero tampoco estar buscando la gloria de Dios. Entonces, aquí el tema es que no tan grave como el segundo, porque la razón de ser del pueblo de Dios es la alabanza de Dios, es la gloria de Dios, es la exaltación de aquel que nos amó cuando no lo merecíamos, es la exaltación de aquel que debiendo destruirnos
quiso proveer perdón, quiso manifestar gracia, quiso traer en su bondad salvación para los hombres. No es un Dios que le guste la alabanza personal, es que de qué otra manera podríamos hacerlo. Es que cuál sería la respuesta más obvia de aquellos que son beneficiados estando en la condición que estábamos por un Dios como el que se ha revelado a nuestra vida. Dios no creó al hombre porque necesitaba que le tocara. Decía, uy, qué chévere, eres el mejor. Él lo sabía y no necesitaba que nadie más se lo dijera. Pero cuando crea al hombre y cuando rescata al hombre, ¿qué es lo más natural? Que estos que son rescatados pongan en evidencia su gloria. Y la gloria tiene que ver con el poder de su nombre, con quién es, con todo su carácter. Oye, pero nosotros hemos venido al Señor como estos fariseos de pronto. ¿Y qué querían los fariseos? Bueno, en los profetas menores encontramos cómo el mismo sacerdocio se corrompió. Se aprovechaban de la gente, mejor dicho, hicieron un sinnúmero de asuntos para ellos sacar beneficio, totalmente en contra de lo que se supone es su rol. Y la Escritura dice también en otros lugares que de la palabra del sacerdote el pueblo buscará la ley, que ellos estaban para instruir, para enseñar, para llevar a la devoción al pueblo de Dios. Pero en vez de reconocer la magnitud de su privilegio para dirigirse al que les había dado ese privilegio, lo usaron para su propio beneficio, su propio bien, no teniendo en cuenta quién los puso en ese lugar, por qué estaban en ese lugar. Y no solo el sacerdocio, todo el pueblo, pero uso el ejemplo del sacerdocio para ilustrar la actitud, ¿cierto?, que planeaba el resto del pueblo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Y qué hacía Israel? Avergonzar al Señor. Tanto que fue destruido, tanto que recibió el juicio del Señor muchas veces, de muchas maneras. ¿Por qué el pueblo entonces no recibía el bien de la ley que Dios había dejado, de la palabra de Dios, de la manifestación de Dios? Porque no estaban mirando la gloria del Dios que les creó, del Dios que les escogió. Porque no estaban buscando enaltecer a aquel que les puso en un lugar de privilegio. Porque como el mismo Señor dice, no eran nadie. No eran una nación grande, no eran, de hecho ni eran nación, porque Dios no los escogió como nación. Dios los escogió como nación en su mente, pero comenzaron con un hombre. Y de ese, ya casi muerto, Dios trajo una descendencia como la arena del mar. ¿De dónde tomar gloria a uno? ¿De dónde tomar gloria al pueblo de Israel? Entonces nosotros, hermanos, pensando en la iglesia, ¿por qué muchas veces entonces no recibimos el provecho de las escrituras? Y en esto quisiera de pronto ser lo más específico posible, en el sentido de que, hermanos, no es que estemos parados en la esquina diciendo, alábenme. Yo creo que no hay ninguno de nosotros haciendo eso. Espero que no. Pero, hermanos, cuando para nosotros es más importante la opinión de otro que la de Dios, eso, por ejemplo, es estar buscando nuestra gloria. O no buscar más bien la gloria de Dios. Yo aplico la escritura aquí como por la mitad para que de pronto el hermanito no se me ofenda porque entonces no estoy buscando la gloria de Dios. Es que yo trato con el pecado en mi vida, hermano, porque es que el Señor sabe que soy débil y hay que coger la cosa con calma y el Señor me dará fuerzas. Hermano, no estoy buscando la gloria de Dios. Porque la Escritura dice, despojados del viejo hombre, haced morir lo eternal en vosotros. O sea, hay un montón de otros versículos para contrarrestar
las afirmaciones que estoy haciendo. Pero hermano, no se trata de pronto de que estemos diciendo activamente que nos monten en un pedestal. A veces sucede, lamentablemente, a veces sucede. Pero de pronto no es la actitud general. Pero fácilmente podemos nosotros estar moviendo de su lugar a la palabra de Dios para que las cosas terminen ayudándome a mí. Y eso, hermanos, es no buscar la gloria de Dios. Porque si yo estoy buscando la gloria de Dios y en mi vida hay pecado, entonces yo tengo que tratar con el pecado en mi vida como Dios dice, porque se trata de su nombre y Él es santo. De otra manera, no tengo en cuenta la gloria de Dios. Si yo pienso, ¿qué quiere decir hermanito? Si yo le digo que no es bueno que ande borracho por ahí, hermanos, hay que buscar la gloria de Dios. Pero nos preocupa tanto y más lo que otro pueda decir que lo que Dios declara en su palabra. Obedecemos más y mejor las palabras de otros que las palabras de Dios. Somos como el pueblo de Israel al pie del monte. En Éxodo, viendo la gloria de Dios, dijeron: Moisés, ve tú y tú habla con nosotros, pero que Dios no lo haga. No se trata de que no sea posible ni ver, ni perseguir, ni disfrutar de la gloria de Dios. Es que no queremos. Es que tenemos una actitud complaciente con sin número de asuntos en nuestra vida. Y la Escritura nos dice que eso produce asuntos peligrosos, difíciles, dignos de consideración, que no los vamos a tocar por causa del tiempo, no voy a profundizar en ellos, pero por ejemplo, 2 Timoteo 4, pueden revisarlo luego si quieren, en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, la Escritura dice que la falta de provecho de su palabra en nosotros produce cristianos sensuales, nos lleva a la sensualidad, a creer que es que la vida cristiana funciona en cómo me siento, en que hay todo tan chévere y no estamos afirmados en la palabra de Dios. El tiempo de los jueces, por ejemplo, nos advierte del peligro de que las opiniones terminen primando sobre la palabra de Dios. Porque en el tiempo de los jueces cada uno hacía, dice la Escritura, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el pueblo tenía la ley de Dios. No es que eso pasó cuando todavía no tenían ley. Ya tenían la ley de Dios, ya habían tenido a Moisés. Sin embargo, sus opiniones eran más importantes. Cuando no estamos procurando que el conocimiento de Dios afecte directamente e inmediatamente mi vida, las opiniones terminan siendo más importantes. Y no somos llamados, hermanos, a vivir de opiniones. El creyente es alimentado de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan capítulo 5 nos dice que perdemos, estamos viviendo estrechamente a la luz de lo que la Escritura nos enseña, cuando estamos permitiendo que el orgullo, que la vanagloria, que la falta de amor por el Señor, que el no interés en la gloria del Señor estén en nuestra. Vamos a estar preocupados por cosas que no deberíamos estarlo, vamos a estar buscando cosas que no deberíamos buscar. Segunda a los Corintios 2:17 dice que podríamos terminar cambiando la palabra de Dios, falsificando la palabra de Dios. Por el Señor, si el no interés en la gloria de Dios tiene lugar en nosotros, vamos a terminar falsificando la palabra de Dios. No somos como los que medran, dijo el apóstol, falsificando la palabra de Dios. Y el último peligro que quisiera mencionar es cuando en segunda carta de Pedro,
capítulo 3, versículo 16, somos llamados a tener cuidado de no torcer la palabra de Dios. Y lamentablemente se ve en el pueblo de Dios. Pero Pedro dice que Pablo escribió cosas que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Y por qué son indoctos? ¿Porque no saben? No, porque su carne prima no se sujetan a la palabra de Dios. ¿Cuánto necesita, hermanos, el pueblo de Dios y nosotros todos los días ser sensibles a la palabra de Dios? Tener corazones humildes, tener corazones que no buscan la gloria de los hombres, tener corazones que aman al Señor sobre todas las cosas, tener corazones que sobre todas las cosas anhelan que el nombre de Dios reciba la honra. No otro, no nadie, no un lugar, sino, como leía nuestro hermano Martín en Apocalipsis, sino solo aquel que es digno. Hermanos, hay un peligro tremendo, hermano, porque cuando nosotros nos permitimos tomar gloria, estamos diciendo que somos más dignos que el Cordero. Cuando nosotros nos permitimos tomar lo que no nos corresponde, estamos diciendo indirectamente que somos mejores que aquel que está sobre todo. Y no lo somos, no lo somos. Padre de la gloria, gracias damos, Señor, por tu palabra, por tu misericordia para con nosotros, por el amor eterno con que nos has amado, que no merecíamos y que ahora rogamos que cada día nos constriña aún más, Señor, para vivir para la gloria de aquel que murió y resucitó por nosotros. Para que nuestras voces hoy, en anticipación a ese momento magnífico, declaren: digno es el Cordero. Padre, recibe tú, Señor, a través de Él en tu iglesia la gloria que merece. Guarda, Señor, nuestros corazones del orgullo, de la vanagloria, de la apatía, de la dejadez. Que seas tú, Señor, nuestro único tesoro. Que como nos amonestaba o nos amonesta el apóstol Pedro en su carta, ya sea suficiente, Señor, para andar como nos ha placido. Y que el tiempo que resta vivamos en el poder de tu Espíritu para la gloria de nuestro amado Redentor. Damos a Él gloria, honor, tributo, Señor. Rendimos nuestros corazones. Confesamos, Señor, aunque hemos pecado, que hemos permitido que estas cosas hayan tenido lugar. Pero nos encomendamos, Señor, a tu poder para que nos guíes a tierra de rectitud, como decía el salmista. Para que por medio de tu Espíritu nos sustentes. Para que demos, Señor, a ti lo que corresponde al amor que nos has dado. Te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.